Bienvenidos a su programa, nuestro programa Geoeconomía, su mundo, que transmitimos en los canales 101 y 1101 HD de Claro, canal 46 de Wind Telecom, canal 10 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 40 sistemas del cable en las provincias del país, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, en el satélite Eutel, en todas las plataformas digitales disponibles, en nuestra página de web, sumundotv.com. Bienvenidos todos aquí con nuestros prestigiosos invitados, el doctor William Charpentier, el doctor José Dunker y nuestro coordinador general Luis Humberto Vargas. Bienvenidos, por favor. Nuestro tema de hoy es un tema fundamental porque afecta todo lo que tiene que ver con documentación oficial, tanto actos como actas de todos los dominicanos, desde que nace hasta que muera, y las implicaciones que tiene, así como también los migrantes o los inmigrantes, personas que han emigrado de otros países hacia República Dominicana, y en particular la comunidad más grande que tenemos de migrantes, que es la de los haitianos. Pero también hay muchos venezolanos, cubanos, puertorriqueños, bueno, de otros países. Bien, en ese sentido queremos destacar que aun cuando tomemos el tema de referencia de lo jurídico, lo legal, la parte de la documentación, aquí estaremos hablando, focalizando la situación de la comunidad migratoria haitiana, que es la que de una manera sale más afectada con esta ley. Pero antes de expresar alguna opinión, vamos a escuchar las consideraciones y sobre todo las propuestas de solución de parte del colega dirigente de la Fundación Étnica Integral y también de la Mesa Dominicana de Migrantes. Tú me puedes corregir porque son esos nombres largos que uno necesita apuntarlo para no cometer errores. Sí, gracias una vez más por invitarnos. El pasado miércoles 18 de enero de este mes, el Poder Ejecutivo promulgó la nueva ley 423 sobre el registro civil. Esa ley viene a sustituir, a derogar la ley 659 que data desde el 1944. Sí, 17 de junio. Creo. Que tenía ya 80 años. Es una ley muy importante porque entendemos que viene a organizar todo lo que el registro civil desde que las personas nacen hasta que mueran. Y la novedad de esa ley se fundamenta en tres grandes principios legales: la Convención Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución del 2010 revisado en el 2015 y un conjunto de leyes que realmente hacían que la ley anterior es un poco difícil. Digo difícil porque esta nueva ley lo que hace es recoger todas las leyes, artículos, reglamentos de la antigua ley que funcionaba a través de la Junta Central Electoral y los oficiales de Estado Civil. Esta ley viene a organizar todos, por ejemplo, desde el divorcio, declaraciones tardías, declaración póstuma, incluso regula el nacimiento de los hijos de los inmigrantes que nacen aquí en la República Dominicana, que estaba pautada en la Ley General de Migración. La ley también regula el tema de los matrimonios religiosos, hace referencia también a
concordato. O sea, todo está reglamentado en dicha ley. La ley es bastante importante. Pero también esta ley tiene retos y desafíos. Primero, apenas tiene 3 o 4 días haber promulgado, que tenemos que conocer a profundidad más. También la ley establece un proceso de digitación de todos los procesos anteriores. O sea, se le da 24 meses a la Junta Central Electoral para que pueda digitalizar todas las actas, todos los actos del Estado Civil. Pero también la ley establece que en el caso de las mujeres extranjeras que nacen en la República Dominicana, sabemos que la Constitución del 2010 ya había regularizado el tema de la nacionalidad. Un inmigrante o 2 personas migrantes nacidos, que tienen sus hijos que nacen aquí en la República Dominicana, no necesariamente son dominicanos automáticamente, sino tienen que tener residencia en la República Dominicana, residentes legales. 2 pasaportes, 2 personas que no son residentes legales, sus hijos siguen la misma condición de sus padres. Hay todo un proceso, desde el requisito para declarar sus hijos, y esos niños que nacen aquí van a tener un registro, la oficialidad del Estado Civil le va a otorgar un registro, pero nunca van a tener la posibilidad de adquirir la nacionalidad dominicana. Eso es un tema. Porque recuérdense que la Constitución del 2010 ya había puesto límite en cuanto a cómo adquirir la nacionalidad dominicana. Una pregunta ahí que quisiera de aclaración. ¿Cómo es posible que una reforma de la Constitución, que fue la que se estableció en 2010, pueda barrer con reformas constitucionales, que son las que se han venido haciendo desde, digamos, la primera Constitución de 1844? ¿Qué tú consideras en términos de la jerarquía jurídica? Porque ninguna reforma constitucional puede negar un derecho ya establecido. Y el derecho del nacimiento de la nacionalidad que se estableció en 1865, todavía no se ha hecho un debate en el país. No puede ninguna constitución posterior derogarla. Solo hay una asamblea constituyente que pueda dar lugar a una nueva constitución. Entonces, no sé, esas son expresiones, observaciones que se le han hecho a esta validez de una reforma constitucional en calidad de constitución sin previo llamado y previo ejercicio de una asamblea constituyente. Sí, mira, lo que pasa es que desde la primera Constitución el tema de la nacionalidad siempre ha sido un tema muy sensible por razones históricas entre Haití y la República Dominicana. Sin embargo, ha sido consecutivo que la forma de adquirir la nacionalidad es fundamentalmente por 2 grandes principios. Jus sanguinis, por sangre, y jus solis, que la persona haya nacido en la República Dominicana. En el 2010 lo que hizo los asambleístas fue que pusieron condiciones al principio de jus soli, en el sentido de que el inmigrante, para que sus hijos puedan obtener la nacionalidad dominicana, tiene que tener las residencias legales. Un inmigrante que viene de tránsito o que viene en el país de turista, que nace un niño, una niña, sigue las condiciones de sus padres. Y en el caso de los trabajadores temporeros, que son la inmensa mayoría de origen haitiano, esa disposición constitucional lo afectó grandemente, porque estamos hablando de personas que estuvieron en el país mediante contrato de gobierno a gobierno. Sí, los braceros. Los braceros. En el caso, yo le establecía que en mi caso, mis padres llegaron al país en 1957. ¿Entiendes? Entonces hay toda una generación que estuvieron sus documentaciones y fueron afectados mediante la sentencia 168 del Tribunal Constitucional. Pero Willa, la pregunta es, eso es a partir de 2010. Lo que estamos indicando que todo lo que habían nacido en territorio dominicano, automáticamente le tocaba la nacionalidad dominicana por el hecho de haber nacido. Exactamente. O sea, ese es el jus soli, como tú muy bien nos apuntas desde
tomando en cuenta el aspecto jurídico. Entonces, pero aquí tenemos casos de gente que se le está negando la nacionalidad y la ciudadanía que antes de 2010, que nacieron antes de 2010. Lo que pasa es que señalan que lo del ius solis en el 1929 se abolió, que eso es interesante, que se abolió el ius solis. No fue que pero bajo condiciones. Bajo condiciones, pero tú bien señalaste también el aspecto del 1865. Que eso 1865 es clave para entender la Constitución de República Dominicana, porque por primera vez se otorga única y exclusivamente a base de una sola condición, que haya nacido en territorio dominicano. Y debo de aclarar, no por el hecho de haber nacido, sino fue fruto de una guerra de liberación, porque nos liberamos de España, del dominio. Y en realidad ese derecho de nacionalidad y ciudadanía se conquistó en los campos de batalla. No fue una cuestión de un acuerdo. Eso no se ha estudiado en la historia de República Dominicana. Porque lo que han hecho historia constitucional, en gran medida, lo que han hecho es un recuento de los acápites, los artículos y las secciones. Pero continúa, por favor, porque me parece sumamente interesante. Sí, pero también lo que establecía el compañero Luis sobre el proceso de retroactividad de las leyes. Exacto. El principio de retroactividad es un derecho, es un principio fundamental. En el 2010 nos dimos una nueva constitución, revisada en el 2015. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, a pesar de los principios de protección de las personas, los derechos fundamentales, de protección de los derechos de las personas vulnerables, más de 150.000 o 200.000 hijos de inmigrantes que ya tenían su nacionalidad dominicana. Entonces, cuando se va a iniciar un proceso, tú tienes que hacer un corte. Si bien es cierto que el tema de transitoriedad, teníamos una discusión que estamos desarrollando hace varios años, Muchos años, porque la Constitución antes de 2010 establecía dos grandes excepciones para adquirir la nacionalidad. Que las personas estén en tránsito, pero también los hijos de los diplomáticos, que no podían adquirir la nacionalidad. Después, todas aquellas personas que sus hijos hayan nacido aquí, tenían el derecho a la nacionalidad dominicana. Pero vino una confusión con que las personas que llaman indocumentados o ilegales, no cuestionaban, eso no estaban en tránsito. Entonces, como que estaban adquiriendo un derecho cuestionado, viciado. Lo que pasa es la Ley General de Inmigración del tiempo de Trujillo, la Ley 95, incluso en su reglamento 279, establecía límite de la transitoriedad de 10 días. Una persona venía de otro país y se establecía en la frontera o en el aeropuerto, le nacía un niño, ese niño seguía la situación de sus padres. Pues estamos hablando de una población que tenía entre 20, 30, 40 años viviendo aquí en la República Dominicana, no podían estar de tránsito. Sí, y hay una cuestión muy clara, la expresión en tránsito o de tránsito es muy clara. O sea, en español nadie tiene duda de lo que significa en tránsito. No necesitamos que la ley nos lo diga, porque es una palabra cotidiana. Pero en algún momento a algunos se les ocurrió que esa era la manera de limitar a esta población del derecho de suelo. Así de sencillo. Así es. Y es interesante que aparece un documento por ahí de un funcionario de Balaguer que, preocupado por la cantidad de dominicos haitianos que estaban adquiriendo el derecho, sugirió que necesitábamos una ley. Eso es un documento que existe, que necesitamos una ley que los declare en tránsito. O sea, eso es con toda la mala fe para que no se aprovechen del derecho de suelo. Exacto. Hay algo interesante que pudiéramos también comentar con relación a la Constitución del 2010. El doctor Luis Gómez y el doctor Luis Schecker presentaron lo que se llama la inconstitucionalidad de la Constitución, porque dijeron que esa nueva Constitución había violentado más de 22 artículos de la Constitución que estaba vigente
y que lo violentaron y que de eso se tenía que haber hecho un referéndum, que era simplemente lo que podían hacer, era como adicionar, etcétera, pero no una nueva constitución. Eso creo que se puede encontrar en YouTube, la inconstitucionalidad de la constitución, porque eso es interesante. De todas maneras, después de la sentencia vino la ley, y ustedes son abogados y deben corregirme en esto, pero la ley sustituyó a la sentencia. Algo imposible, porque una ley no sustituye una sentencia. Sí. Una ley no la sustituye, la sentencia está por encima. Está por encima, es vinculante. Es vinculante. O sea, estamos bajo la sentencia 168-13 todavía. No, una cosa es la sentencia 168 del Tribunal Constitucional. Entonces, el Poder Ejecutivo, a través del presidente de la República en aquel entonces, buscó consenso a nivel nacional e internacional para buscar una especie de bajadero al impacto que produjo la sentencia. Porque fue imposible aplicar esa ley. Aplicar la sentencia. La sentencia, entonces, se hizo una ley 169. Esa ley consistía en que devolverle la nacionalidad a aquellos que fueron impactados por la sentencia, pura y simplemente, y aquellos que nunca fueron declarados o registrados en el registro civil, valga la redundancia, podían ser un proceso que a los 2 años podían adquirir la nacionalidad mediante la naturalización. Incluso esa misma ley choca con la ley general de naturalización en el país. Y choca con la sentencia. O sea que hay un punto central de discusión. El país está en un atolladero. No respeta lo que es la jerarquía constitucional. No respeta la jerarquía legal. Aquí cualquier ordenanza, resolución, como es el caso de que, eso ustedes nos pueden hablar posteriormente, que adoptó la Suprema Corte de Justicia, se hace válido como si fuera una ley y fuera un criterio constitucional. Finalmente, antes de pasar a la pausa, debo señalar que en el caso de Luis Gómez, que está en un muy buen punto de referencia esos artículos, no solamente la Constitución de 2010 no es constitucional, no es legal, porque para hacer una reforma, usted tiene que hacer la reforma de los artículos, y esa fue una Constitución completamente nueva, sin haberse llamado a una asamblea constituyente. De ahí la importancia, que es otro tema que hay que debatir en otro momento, el carácter del Tribunal Constitucional, que se le ha otorgado la potestad, la facultad de sustituir al pueblo en términos constituyentes, que es el único soberano, el único, no hay ningún tribunal constitucional. Ahora, vamos a pasar la pausa para escuchar estos distintos puntos de suma importancia, porque esta ley permite reabrir la discusión, no solamente 1929, la Constitución, sino otra que es más importante, que es la de 1903, que es la que tiene que ver con el domicilio y la transitoriedad. Sería oportuno la presentación del doctor psiquiatra pastor José Dunker, así como del doctor Benito Pineda, quienes nos continuarán ilustrando con el tema y ampliando todo este cuestionamiento sobre el registro civil, etcétera, la constitucionalidad y la inconstitucionalidad, etcétera, y unos puntos que invitamos al público que a partir de las 10:45, por favor, como siempre, denos seguimiento y participen telefónicamente llamando y cuestionando y presentando y haciendo sus preguntas al 809-547-1158. 809-547-1158. El doctor José Dunker, por favor. Sí, gracias por invitarme a este espacio. Agradezco mucho las explicaciones legales de William Charpentier. Creo que son muy oportunas, pero me gustaría tocar algunos aspectos psicosociales de la realidad dominicana, porque pienso que nosotros los dominicanos fuimos maltratados por el colonizador, que nos creó la necesidad de refinar la raza. Es una expresión que está en el pueblo. O sea,
Yo recuerdo cuando tenía 17 años que me enamoré de una muchacha así como yo, de mi color, y un amigo se me acercó y me decía, Dunque, pero piénsalo bien, hay que refinar la raza. O sea, tú así, y entonces te busco una muchacha así, tú tienes que refinar. O sea, esa expresión existe y hay que decir que es un legado del colonizador español que nos trajo los prejuicios que estaba viviendo la metrópoli en esos momentos, y que eso es algo que ha seguido influyendo en la historia dominicana. Y es bueno recordar que hay una jurisprudencia de presidentes emitiendo decretos y leyes para blanquear la raza, o sea, limitando la entrada de negros y auspiciando la entrada de blancos. Esos son decretos que están allí, que se pueden buscar. Y Trujillo lo hizo, o sea, Trujillo auspició todos los blancos que pudieran venir y limitó la entrada de negros. Entonces, todo eso está en el inconsciente del dominicano, que no lo podemos ocultar, es una realidad que está ahí. Y todo eso aterriza entonces con el problema migratorio dominico-haitiano, con la dificultad que hemos tenido de manejar el tema. O sea, y yo quiero decir que nuestras autoridades han tenido dificultad en manejar el tema. Y cuando se habla, por ejemplo, de todos esos indocumentados, que es un problema realmente del país, hay que decir que nuestros gobiernos tienen la cuota principal de esos indocumentados. Yo quiero explicar esto, mira, que no es como mucha gente se imagina, que los haitianos se han estado metiendo y por eso el país está lleno de haitianos. Es que el gobierno dominicano los ha estado trayendo de manera irregular. A partir de un momento, todos sabemos que se hacían contratos con el gobierno haitiano, se traían braceros y se regresaban, pero a partir de un momento el gobierno dominicano dice, pero ¿por qué lo vamos a estar yendo y trayendo? Vamos a dejarlo aquí. Fue el gobierno dominicano que decidió dejarlos aquí sin documentos debidos. Y a partir de algún momento, las autoridades dominicanas deciden autorizar a los ingenios a traer ellos mismos sus braceros. Todo eso son indocumentados. Y en este mismo momento, hoy, leemos en la prensa que nuestro consulado en Haití ha expedido casi un millón de visas a ciudadanos haitianos en un negocio redondo para los cónsules. O sea, es un dinero que no entra al arca nacional. Entonces, esa corrupción de 1 millón, eso es responsabilidad del Estado Dominicano. Y finalmente, lo que pasa en la frontera, que uno con $100 entra y sale, eso es así hasta el día de hoy. Entonces, eso es indocumentado. Es muy importante decirlo, que no es solamente, yo sé que algunos se han metido, eso habría que cuantificarlo en algún momento, pero la información que se tiene es que han sido los errores de nuestras autoridades hasta el día de hoy lo que ha robustecido esa población de indocumentados. O complicidades perversas de negocios en perjuicio tanto de República Dominicana y del mismo Haití. Claro, claro. Entonces, poner el orden, realmente tenemos que poner el orden. Un país no puede resistir una población tan grande de indocumentados, pero hay que comenzar declarando el mea culpa. O sea, que hemos fallado nosotros en manejar nuestras leyes y entonces el resultado ha sido esta población. Me interesa también aclarar un punto que la mayoría de nuestros compatriotas no entiende. Y es que el problema no es solamente de haitianos indocumentados. Eso es una parte del problema. Pero la parte más sensible es la de dominicanos indocumentados.
O sea, más de 100.000 dominicanos que nacieron aquí, unos son hijos de un haitiano y una dominicana, que todas las constituciones le declaran la nacionalidad, y esa gente anda buscando ahí su nacionalidad. Son dominicanos. O sea, esta población son dominicanos apátridas. O sea, y yo he hablado con ellos, yo he ido a las comunidades y yo he visto esta población atrapada y sin salida, porque no tiene. Entonces alguna gente va a decir, pero que vayan a Haití para que le den documentos. Pero señores, si nacieron aquí y no les dimos documentos, ¿cómo se lo podemos mandar a Haití para que Haití les dé documentos? No, y si fue tanto con una haitiana, con un dominicano, Sí, o un haitiano con una dominicana, ya... Eso no hay que aclarar eso nada, no. eso es legal. Además, sabemos también que una proporción de dominicanos que ante la Constitución del 2010, que fue un triunfo de algunos sectores supuestamente nacionalistas, por fin lograron meter esa cláusula de que si los padres son ilegales, entonces no adquieren la nacionalidad. Lograron eso, pero algunos ya se habían inscrito. Y la Constitución dice, la del 2010, que los que se habían inscrito sí adquieren la nacionalidad, pero por ahí anda una población de dominicanos que se inscribieron, que sacaron su cédula, que tenían su documento, se lo quitaron, y todo indica que hay que devolver, eso dice la ley 169.14, devolverle su documento a esa gente. La misma Constitución vigente exige que se les devuelva el documento. Entonces, esos dominicanos están sin documento. Y lo más grave, mire, esto es muy significativo, que algunos de ellos, cuando se hacen la redada, lo recogen porque ellos no tienen manera de demostrar que son dominicanos, no tienen papeles. Entonces, esto es muy importante porque mucha gente, es más, miren, la mayoría de la gente que está preocupada por el tema haitiano, supone que es que nos han invadido una cantidad tan grande de haitianos y que tenemos que echarlo de vuelta a su país. Y eso es una equivocación que debemos corregir para poder tomar una actitud correcta de un buen vecino. Independiente de la cantidad, sean muchos o pocos, es cumplir, regular, corregir los errores que arrastramos desde, no el siglo pasado, sino desde 1865. Hay que establecer entonces cómo se va a resolver ese grave problema, porque es una bola de nieve que crece, crece y crece y va a seguir creciendo mientras no haya una estrategia real para resolver el asunto. Más adelante vamos a plantear una serie de cuestiones con respecto al plan de regularización. Sí, yo creo que este es el momento para hacerlo, pero yo quiero decir que, miren, el problema no es legal, no es de ley, no es de constitución, es de actitudes mentales. Con las leyes que tenemos, yo creo que el problema se puede enfrentar y resolver, pero se necesita no solo voluntad política, sino una cierta neutralidad de mente para ver estas realidades. Y mire, yo quiero decir que mucha gente que está haciendo marchas y todo esto con ese supuesto nacionalismo, tiene que hablar con la gente atrapada en esta situación. O sea, son poblaciones de niños, adolescentes y jóvenes que están atrapados y sin salida. Y que no son culpables. Que no son culpables de la situación. Entonces, si uno manda a esos niños y adolescentes, si uno los deporta a Haití, entonces Haití recibe a esta gente que no tiene ningún documento, porque nosotros no se lo hemos dado. Entonces Haití no puede resolver el problema. O sea, el problema no es de indocumentación. Además, la ley de migración prevé situaciones de que alguien no tenga documentos
y la autoridad migratoria pueden resolver eso. O sea, en el acuerdo de 1938, después de lo sucedido, se establecieron unos acuerdos y compromisos entre Haití y República Dominicana que lamentablemente por situaciones de los que han ostentado el poder tanto en Haití como en República Dominicana, no se le dio una continuidad y un orden, porque una de las cosas básicas es que Haití es huérfana en el sentido de las colaboraciones y ayudas. Para mí, Haití es un país secuestrado por una clase en la que hay muchos intereses extranjeros, internos y de dominicanos. Y la gran población de haitianos, si nosotros nos pusiéramos en su condición, haríamos lo mismo que ellos, trataríamos de procurar mejores condiciones de vida y nosotros entonces pasar la frontera para Haití, si aquí tuviéramos mal. Es una cuestión humana. Los haitianos hacen lo mismo que nosotros hacemos para irnos a Puerto Rico, los Estados Unidos. Mira, el prejuicio nuestro, porque lo tenemos, es igual al prejuicio de los puertorriqueños contra nosotros los dominicanos. O sea, mira, yo no he ido a un aeropuerto que me hayan tratado tan mal como algunas veces en Puerto Rico. Ellos tienen un prejuicio contra nosotros, porque nos dicen los mojaditos allá en Puerto Rico, porque están acostumbrados a que llegamos, nos metemos, tenemos 2 millones de inmigrantes en Estados Unidos, una gran proporción sin documentos en Estados Unidos, y hay que decir que nuestra economía se sostiene, un renglón muy importante, son las remesas de esos dominicanos que emigraron a Estados Unidos. Cerca de 9,000 y pico de millones de dólares. Entonces la migración es una característica del ser humano. El ser humano es un migrante. No hay manera de uno lograr que la gente se quede siempre viviendo en el mismo lugar. Y todos los que estamos aquí en esta isla somos hijos de migrantes, porque al taíno se lo comió el colonizador. Entonces todos somos fruto de migraciones en diferentes oleadas, de un lado o del otro. A mí me interesa mucho la parte legal, la salida legal, y si hay una respuesta en ese sentido me gustaría escuchar. Bueno, en ese sentido podemos escuchar al abogado Benito Pineda, que nos puede expresar una serie de consideraciones y tener algunos puntos de vista sumamente importantes sobre esta ley 423, sobre los actos del Estado civil, que es una ley orgánica. Es una ley orgánica. Sí, que implica que debió haber sido apoyada por 2/3 partes para que sea orgánica. Pero la sorpresa es que esta ley fue resultado de un levantamiento de manos de manera corrida, porque aquí se practica, bueno que los televidentes sepan, que a veces se salta la primera discusión para facilitar, o sea, el tratamiento del tema, o sea que aprueban en primera lectura y se pasa a una segunda, pero aquí en la segunda lectura no se hizo tal discusión, no se convocó a vistas públicas y el presidente promulgó de manera súper acelerada esta ley. Pero aquí tenemos al jurista Benito, que nos puede arrojar luz sobre todo esto sin que necesariamente estemos de acuerdo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Este es un tema de palpitante actualidad y por cierto está prácticamente salida del horno. Porque el Congreso muchas veces actúa como un horno. Y quemado. Pero dejando la anécdota, vamos a hablar de la ley 423. Independientemente de todas las cosas, de las falencias que pueda tener, es una ley muy importante para la República Dominicana, porque la ley de 1944, la 659 de 1944, es una ley que ya prácticamente tenía 80 años.
y el mundo realmente ha avanzado. Y ya no aguantaba más modificaciones, ni tampoco la dispersión que había, que es lo importante de la Ley 423, que recoge la jurisprudencia, que recoge la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia, que recoge las modificaciones y también un principio importante que es la Ley de la Administración Pública, donde vincula todas las instituciones de la administración pública a fin de que haya una interoperabilidad entre ellas, es decir, una cooperación con respecto a lo que son los actos del Estado civil. Pero primeramente nosotros debemos decir que un acto del Estado civil y por qué esta ley se trata del registro del Estado civil de los dominicanos y las dominicanas, como se dice ahora. Pues bien, un acto del Estado civil no es más que los hechos y las acciones jurídicas que permiten a una persona existir de manera legal desde su nacimiento hasta su muerte. ¿En qué sentido? En el sentido de emitir un acta de nacimiento. El acta de nacimiento no es más que un registro que ya se está haciendo con un número único, donde incluso desde que nace ya tiene asignado el número de cédula que va a tener en un futuro. Eso parece simple, pero es muy importante, porque permite entonces la unicidad de las actuaciones futuras de esa persona. Entonces, esta ley 423 es sumamente importante. Debemos decir que el asunto de darle el número único a la persona desde que nace ya es una práctica que se viene haciendo desde hace varios años y se recoge en esta ley. También debemos de decir que la tecnología, como se ha querido decir, también se ha venido practicando. Ahora con los nuevos tiempos es necesario automatizar las cosas. Incluso en México usted con entrar a la página obtiene el acta de nacimiento de manera online, como se le llama, cumpliendo los requisitos. Ese es el paso que va a dar la República Dominicana, pienso que en los próximos años. Es una tendencia en Latinoamérica de que el sistema electoral asuma el sistema registral de los actos del Estado civil. Pero Benito, creo que estos son puntos muy interesantes, pero viendo un enfoque, primero es una ley que no cuenta con un diagnóstico y la misma ley lo reconoce que se acaba de hacer una reforma de una ley de junio de 1844. ¿Dónde está el diagnóstico? En segundo lugar, la ley toca asuntos jurídicos, ¿verdad? Esos actos desde un punto de vista legal. Pero cuando se lee el documento, se caen unos niveles de detalle donde se fusiona la ley propiamente dicho con el reglamento, porque eso es muy detallado. Entonces, eso es una vieja práctica de los legisladores dominicanos para evitar que haya una precisión de la ley, hacer leyes reglamento. Eso es lo que habría que considerar. Ahora, ¿cuáles son esos puntos? Porque estamos de acuerdo, hay una, como bien acaba de aportarnos, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de facilidades, que es un aporte de la ley, inclusive el ADN, que actualmente se autoriza a los hospitales a que se hagan los análisis. No se habla de eso, sino que se va a hacer ADN. Porque acuérdense que cuando hubo la discusión de los más de 100,000 niños que alegaron bajo la encuesta que se hizo de migración que su padre o su madre era dominicana,
se planteó, y aquí tenemos un testigo que jugó un papel importante en toda esa discusión, que es William Charpentier, que sencillamente se aplicara ADN, porque si papá es dominicano de un niño que es haitiano, pues le toca automáticamente el derecho de nacionalidad y cuando sea mayor de ciudadanía. Como también si es una niña, o sea, es hijo de una madre dominicana y un papá haitiano o extranjero, automáticamente le toca. Entonces, si no hay condiciones por una razón u otra, ¿qué es lo que hay que alegar? Sencillamente vamos a un ADN. Porque si mamá es dominicana o papá es dominicano, se resuelve. O sea que en eso no hay discusión. Pero a tu consideración, ¿cuáles son esos puntos, tanto de aportes positivos, como también esos puntos que son discutibles? Porque no se ha discutido, esta ley no se discutió después de 80 años. Más fácil se dispara un tiro y va más rápido y va más lento que esta aprobación. Sí, antes de entrar a los puntos controvertidos, debemos de plantear, de seguir planteando la importancia de esta ley. Esta ley también trae la novedad de la alternabilidad de los apellidos. Eso no se discutió, eso es sumamente importante. Es importante porque ya la persona puede elegir tanto el apellido de la madre como el apellido del padre. Esa podría ser un punto muy controversial por la tradición que hemos tenido. Eso significa que yo podría tener un hermano de padre y madre con apellido diferente al mío. Sí, y también... O sea, si mi hermano decide, voy a ponerme el apellido de mamá y yo me pongo el de papá, ya no vamos a tener el mismo apellido. Así tan sencillo. Y podría ser también que por resentimiento un hijo adquiera el apellido de la madre. Pero ya eso es un asunto ético-moral. Sí. Bueno, yo creo que también hay que plantearse el tema de herencia. Cuando a él le toca, le corresponde, porque es como decía el doctor Dunker, el tema no se discutió, porque una decisión así afecta a un conjunto de derechos posteriores, fundamentalmente el tema de la herencia. ¿Y qué se está defendiendo con esa ley? O sea, cuando se legisla en ese sentido, lo que defienden eso, lo que proponen eso, ¿qué se está defendiendo? ¿A quién beneficia eso de que me dejen escoger el apellido de mamá o de papá? Debo de hacer una aclaración sobre esto, que me parece sumamente importante. La sección séptima, que es de los apellidos, que es la página 45, se pasa a la página 46 y se dice inscrito el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Pero se habla de que se va a privilegiar el apellido del padre. Ahora bien, llegando a la mayoría de edad, por una sola vez al momento de solicitar, estamos hablando del párrafo 3, porque esta ley no dice cuál es el artículo. Y si es así, porque se saltó, entonces estamos ante un documento diferente que fue el que se aprobó en el Congreso y se firma y se promulga, que es la sección en PDF, que es la que se ha dado público, con una mocha de los párrafos. Entonces, si es así, esta ley no es legal. Es viciada. Está viciada, porque debió de haberse entregado por completo. Pero nada, lo que quiero decir, el inscrito al cumplir la mayoría de edad podrá por una sola vez al momento de solicitar la cédula de identidad y electoral disponer del cambio del orden de sus apellidos con el fin de fijar su identidad personal. Es decir, que eso está sumamente confuso, no de acuerdo a la propuesta, sino a la ley que se ha publicado. ¿Por qué? Porque está mucha, está cortada. ¿Y cómo es posible que se haya firmado una ley? Me refiero al presidente, que nos merece todo el respeto, ante
ante una ley que se convierte entonces en un mamotreto. Palabras han habido. Otros de los puntos importantes que podemos decir que tiene esta ley es la biometría. Y le da un plazo a las instituciones, porque la biometría, los datos biométricos deben de ser asumidos por la Junta Central Electoral mediante la unificación de estos. Es decir, que ya no podría estar datos tan importantes como son los datos biométricos dispersos en las instituciones. Yo sé que el amigo Luis Vargas quiere que planteemos algunos puntos Pero hablando de la biometría, que sean controversiales. Pero finalmente sobre los datos biométricos, yo creo que sí que es un aporte importante para que no estén dispersos los datos biológicos y físicos de la persona, que es lo que la biometría. Entonces, pasando a otro aspecto, es sumamente importante lo siguiente. Hay una ley que es de capital importancia en la República Dominicana, que es la 169-14. En esta ley solamente se dice visto. Ahora bien, si nosotros ojeamos los artículos, nos daremos cuenta de que es completamente ausente, que se debió de aprovechar la oportunidad para resolver un gran problema. ¿En qué sentido? La ley 169-14, después de las presiones internacionales al gobierno dominicano que encabezaba Danilo Medina, se le buscó una solución a la sentencia 168-13 mediante esa ley y su reglamento y decreto. Entonces, ¿cuántas personas decían que tenían la nacionalidad dominicana antes de la sentencia 168-13 y de la misma Constitución del 2010? 288,000 personas. ¿Cuántas personas se le dio la nacionalidad dominicana? Bueno, un decreto del presidente Danilo Medina y del presidente Luis Abinader, que 800. No llegarían a 1.500 personas. Entonces, imagínense ustedes si ese plan de regularización es un éxito o un fracaso. Donde se gastaron e invirtieron más de 2.000 millones. Exactamente. Entonces, hay una situación con respecto a la nacionalidad, porque la nacionalidad no es más que el vínculo de una persona con el territorio donde habita. Y la ciudadanía no es más que la adquisición de derechos y obligaciones. Es decir, jurídicamente una persona para ejercer la ciudadanía. Entonces, aquí tenemos una situación de interpretación sobre qué es la Constitución. Aquí nada más hay una sola Constitución y fue la primera Constitución. Después, lo que es reforma son reformas a esa primera Constitución. Para que aquí haya otra Constitución, hay que decirlo, debe de haber una asamblea constituyente. Aquí no ha habido asamblea constituyente después de la primera Constitución. También debemos de decir si esta reforma constitucional del 2010 responde a los ideales duartianos, quien planteó en su anteproyecto la nacionalidad como era en la República Dominicana. Y lo dice bien claro, ius solis.
y después las constituciones o reformas constitucionales que han habido han variado este criterio, principalmente a partir de 1929. Todavía en el 1994 se plantea incluso hasta la doble nacionalidad. Y se plantea también, en el 1966 se mantiene increíblemente en la reforma constitucional de Balaguer el jus soli. Y fue a partir del 2010 donde se transforma de manera total el asunto de la nacionalidad. Déjame hacer una pequeñita observación. La famosa Constitución de 1963, que fue la De Juan Bosch. de Juan Bosch, que fue una constitución ya avanzada, se quiere muchas veces presentar en términos de asamblea constituyente, pero no. No lo fue. No lo fue. O sea, ahí se eligieron diputados y senadores fruto de una incomprensión o desconocimiento de la Constitución vigente, pero no importa. Lo que me interesa destacar es que ese Congreso fue que se autoproclamó como Asamblea Constituyente, pero no que hubo una elección de mandatarios para lograr un mandato que fuera una nueva constitución. Digo mandatario porque aquí se sigue hablando de manera incorrecta de representante. No, a mí no me representa nadie ni nada. Yo no tengo ningún representante. El diputado no es ningún representante ni el senador. El senador se le ha dado un mandato, que es el que pueda legislar, ¿verdad?, junto a los diputados, o también supervisar el cumplimiento fiel y correcto de la ley. Un mandato del pueblo. Del pueblo, que eso por eso ha sido elegido. Pero aquí se habla que el representante está, y ni hablar cuando hablamos de sociedad civil. Aquí nadie ha elegido, muchos de estos dirigentes que hablan de que en representación de la sociedad civil. ¿Pero quién lo ha elegido? Usted. Ahora, aquí hay cuestiones, y les doy a punto, porque hay cuestiones de carácter teórica que ha sido obviada por parte de esos famosos 13, que fueron los que elaboraron la Constitución de 2010, que hay que reabrir el debate y que tiene importancia en todo esto, porque este tema de la representación, el mandato, el mandatario, inclusive el presidente es un mandatario, porque tiene que hacer es cumplir la ley. Punto. Obedecer el mandato del pueblo. Y eso no se cumple. No, la gente entiende que mandatario es el que manda, que es una distorsión todavía. No, pero peor. eso está establecido en nuestra Constitución. ¿Acaso no se dice que el presidente, no quiero desviar, pero son puntos que tiene que ver, no es el jefe del Estado? ¿Pero y quién ha dicho que es jefe del Congreso, del Senado? ¿O jefe de la Cámara de Diputados? ¿O también de la justicia? No. Aquí esto está todo Manga por hombro. manga por hombro. Y es bueno que haya ocurrido desde ese punto de vista, aparte de los aportes, por supuesto, que tiene la ley, que se reabra el debate de una discusión sobre la Constitución, sobre el Poder Ejecutivo, inclusive no en términos de democracia, que es otra desviación. Aquí nada más se habla de democracia, aquí hay que hablar de república, porque cuando hablamos de república hay que hablamos de poderes, de una institucionalización del país. Y lo digo porque en esos vistos y eso considerando, vuelve otra vez a cometerse el error de no respetar el propio surgimiento del Estado Dominicano, que se autocalificó como república, no como democracia. Pero todos estos virajes que hay a nivel internacional, ya nada más se habla de democracia y no república. La institucionalidad descansa en la república. Ahora, si usted quiere hablar, que estamos completamente de acuerdo, de una república democrática, está bien, pero nada. Y quiero que avance porque vamos dentro de poco, porque hay que dar lugar al debate. Sí, podemos dar lugar al debate. Bueno. Sí, me alegra bastante la exposición del doctor Benito. Sin embargo, nosotros, en representación de los dominicanos, dominico-haitianos,
creo que el Estado, el Congreso Dominicano, perdió la oportunidad para dar una respuesta a miles y miles de hijos de inmigrantes que fueron afectados en la sentencia. ¿Por qué lo digo? Porque estamos asistiendo a más una o dos generaciones, o sea, padres, abuelos, nietos que están siendo afectados. Y de seguir así, el Estado le está creando un gueto social y no nos favorece absolutamente a nadie. Entonces yo creo que esa discusión en el marco de la ley 423 debe ampliarse. Incluso a nosotros nunca se nos tocó para que fuéramos al Congreso a fijar nuestra posición en torno a la propuesta. Nosotros entendemos que esta ley, si bien es cierto, tiene avances y tiene elementos muy importantes, pero constituye un retroceso en cuanto a la forma de adquirir la nacionalidad, y que ese tema de los hijos de los inmigrantes, incluso de manera subrepticia, no se trata de abordar. Incluso estuve viendo en el artículo 139, a 140 y 141, donde establece también el tema de la renuncia a la nacionalidad. Entonces, tú pones, la Constitución no hace distinción entre dominicano de origen o dominicano de nacimiento. Sin embargo, en el artículo 40-41 establece la renuncia voluntaria de la persona que es dominicano por nacimiento o por naturalización. O sea que ahí está metiendo una especie de situaciones que nosotros podemos decir de carácter anticonstitucional, porque la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley, pero también establece no hay diferencia entre el dominicano de origen y el dominicano de nacimiento. La única diferencia que hay, aquellas personas inmigrantes que tienen adquieren la nacionalidad dominicana mediante la naturalización, que está limitada a una ley, pero por nacimiento o por origen no hay diferencia. Entonces yo creo que llamo la atención para que, bueno, nosotros nos falta mucha lectura a la ley, sí, pero creo que en los próximos días va a haber pronunciamiento, va a haber inquietudes. Nosotros ya estamos aunque ya la ley está promulgada. Sí, aunque esté promulgada, sí, pero va a haber inquietudes. Pero también hay que hacer la observación en el tiempo de las declaraciones del nacimiento. Eso es un absurdo. ¿Qué tiempo que le dan? 12, 24 horas. Eso para declarar el nacimiento. Señores, absurdo. Ahora, ¿tú tienes alguna propuesta? Porque si ya, como se ha dicho, la ley está promulgada, entonces nada más hay otra salida de que se revise la ley, y para eso hay que pasar por el Tribunal Constitucional. Correcto. Sí, lo que cae... Eso es sobre la base de aquellas personas, digamos, individuales, como también personas jurídicas, instituciones que consideren que la ley no responde a las necesidades nacionales. Y no solamente desde el punto de vista legal, sino a lo que es nuestra característica. Yo creo que a simple vista lo que podríamos hacer es consultar a algunos constitucionalistas. Pero los constitucionalistas fueron los que se quedaron callados. Y ver, sí, porque al final uno tiene que consultar con ellos. Estamos de acuerdo. En cuanto a la constitucionalidad. Y no solamente los constitucionalistas, sino instituciones también, que también le dan seguimiento. Exacto. ¿O acaso la Fundación Institucionalidad y Justicia, hemos visto alguna declaración? O la gente de Participación Ciudadana, o la gente que se ha comprometido con la defensa de los derechos de los haitianos en el país, porque estamos de acuerdo, o sea, se puede cometer error, y además creemos en la buena voluntad del presidente, y lo digo porque personalmente le Ahora, conozco. ¿estará el señor presidente realmente ilustrado con todas estas situaciones? Su consultoría jurídica observó, manejó todo esto, o solamente pasó por la consultoría jurídica y le llevó a la firma al presidente? Acuérdate que la ley se aprobó al vapor y se promulgó al vapor. O sea que hay un problema ahí. Sí, y yo quiero volver con la idea
de que nuestro problema dominicano no es legal, no es de leyes. Miren, esto de un tribunal constitucional, bueno, ustedes tienen toda la información sobre esto, pero los países más desarrollados no tienen un tribunal constitucional. Sencillamente tienen una constitución y un pueblo acostumbrado a cumplir esa constitución. Entonces nosotros tenemos un tribunal constitucional para que no pase todo esto que ustedes están denunciando aquí. Pero el Tribunal Constitucional es un problema. Por eso he venido planteando desde el principio de la Constitución que se aprobó el Tribunal Constitucional que no procede. Para eso tenemos una instancia, que es la Suprema Corte de Justicia, que hasta cierto punto puede decidir. Pero muchas de estas cuestiones que se están decidiendo a nivel de Tribunal Constitucional es a nivel de Asamblea Constituyente. Y de ahí sustituye el Tribunal sí, Constitucional. Está sustituye. Oh, pero eso está Asamblea. claro. Usted toma toda la sentencia desde el punto de vista de cuestiones propiamente dichas constitucionales hasta cuestiones administrativas. Y lo que estamos es duplicando esfuerzos, recursos humanos, recursos materiales. Pero vea, que ¿a dónde vamos a parar? El choque de trenes que vaticinó el que dirigió hace tantos años, bueno, no tanto, unos cuantos años. Sin embargo, debemos de decir, aunque nos duela un poco, que la sentencia 168-13 es de aplicación obligatoria y vinculante para todos los poderes. Eso sí. Es decir, que la Constitución, la sentencia 168-13, hasta que el Tribunal Constitucional no varíe su criterio, sería de aplicación obligatoria y vinculante. Por tanto, la ley 169 entra en conflicto con la sentencia. Bueno, explíquenme ese punto, ustedes abogados. O sea, después que sale la ley 169, 14 y todo lo que tuvo que influir para que eso sucediera, ¿sigue vigente la sentencia? Sí, claro que sí, y es vinculante. Y además de eso, ha habido otra sentencia con las mismas características. Pero no solamente eso, en el 2005 ese criterio que planteó el Tribunal Constitucional, ya la Suprema Corte de Justicia lo había planteado. Sí. Hago esa observación porque no es tan simple, es decir, si el Tribunal Constitucional no varía ese criterio, lamentablemente eso se quedó de esa forma. No necesariamente, porque volvemos al principio de que está tomando medidas que debió haberse fundado en una asamblea constituyente. Y entonces, aquí hay muchos de estos problemas que se quieren tratar a nivel de legales, a nivel de ordenanza, a nivel de resolución, a nivel de sentencia, que son de carácter constitucional, pero a nivel de una decisión del pueblo dominicano. Vuelvo a repetir, del pueblo dominicano que nunca ha tenido ese derecho de poder decidir su constitución, porque la de 1844, ¿cómo fue que se aprobó? Fueron las bayonetas de Santana, sí. Ahí Pero yo les pregunto, porque hay también una instancia internacional, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que emitió un fallo que contradice la sentencia. Sí. Entonces, ¿cómo se aplica eso? ¿Tiene vigencia esa sentencia de la Corte Interamericana? Ninguna Corte Interamericana puede alterar ni modificar lo que son los aspectos jurídicos, legales y las sentencias constitucionales de un país. Pero nuestra Constitución le da rango constitucional a la Corte Interamericana. Ellos habían renunciado, supuestamente. Sí, lo que pasa es que supuestamente la República Dominicana no era signatario de ese principio, de ese convenio. Sin embargo, debemos de decir que las decisiones de la Corte Internacional, que nosotros somos signatarios, que verdaderamente tiene un rango constitucional, debe de ser respetado. Incluso yo planteé una vez en la maestría de Derecho que una sentencia
del Tribunal Constitucional podía ser inconstitucional. Y ser legal. Todo el mundo se alarmó. Claro que sí, que puede ser inconstitucional. Porque en primer lugar, un tribunal no está compuesto por un papa que es infalible. Eso es una anécdota. Otra de las cosas importantes de la ley 423 es la siguiente, que prohíbe los nombres vulgares y los nombres que ofendan a la persona. Es decir, que ya no se le puede poner un nombre vulgar al hijo, ni se le puede poner un nombre de un objeto como anafe. Esperamos las llamadas para poder continuar la misma al 809-547-1158. Doctor Benito. Yo pensé la llamada. Sí, esperando la llamada que puedan hacer, pero podemos ir conversando en lo que llega. Yo pensé que la ley 169-14, que como hemos dicho fue fruto de la presión internacional, podría ser una solución al grave problema si se asumía con responsabilidad. Pues todos sabemos que hay una situación que son los ciudadanos desde 1929 a 2007 y del 2007 al 2010 y del 2010 hasta nuestros días. Creo que tenemos la llamada. Sí. Por favor, pásanos la llamada. Bueno, está en proceso, podemos continuar. Buenos días. Mírala. Buenos días. ¿Quién me habla? Pedro José Álvarez, con ustedes. Lo primero, quiero felicitarlo por este gran programa y ese gran equipo que tienen. Y quiero hacer un planteamiento sobre algo que ha aparecido recientemente en la prensa, y es sobre el aspecto de la digitalización de los documentos de la Junta Central Electoral. Me sorprendió porque las juntas centrales electorales anteriores habían llevado a cabo un proceso de digitalización de los documentos del registro civil. Incluso ya al año 2016 se habían digitalizado 30 millones de imágenes, equivalente a 140,000 libros, desde prácticamente desde el inicio del registro civil. Incluso hubo documentos que estaban en francés que fueron digitalizados. Ahora la Junta sale de que tiene que ir a digitalizar los documentos, y es sorprendente porque muestra una falta de continuidad en las políticas del registro civil, y que es algo grave en el sentido de que la identidad dominicana debe preservarse. O sea, no puede venir una administración y dejar de lado lo que estaba haciendo otra administración. Esto tiene que ser un proceso continuo de registro de la identidad dominicana, y es sorprendente que se esté hablando de nuevo de digitalización cuando ya había un proceso que se había desarrollado en administraciones anteriores. Otro punto que quiero destacar, que se está citando en cierta medida, es sobre el registro del ADN. En algunos momentos siempre han surgido las dudas sobre la paternidad de las personas, y si se llegara a registrar, aunque es algo que tiene que aclararse, el ADN de los padres del niño, esto podría ayudar a muchísimas cosas, incluso la parte de manutención. Quisiera que Benito Pineda, que creo que tiene una cierta especialidad en estos temas, nos diera también su opinión sobre este punto.
Doctor. Sí, gracias. Nosotros entendemos que con respecto al ADN, cuando un padre niega que es el progenitor, entonces se recurre a un ADN y que por el ADN se podía determinar la paternidad, pues un ADN tiene un porcentaje altísimo de casi 100%, le faltaría poco para el 100%, y una vez se dice es el padre, aunque podría darse el caso de que no lo sea, pero eso sería el mínimo por ciento, es decir, eso sería una ínfima parte. Ahora Pero bien, mi pregunta, Benito, es si todas las personas que nacen a partir de este momento se haría un registro de ADN o un banco para registrar esas características. eso podría ser posible. Es una ardua tarea, lógicamente, tener ese banco de datos y evitaría muchas situaciones. Ahora, yo voy a Otro intervenir punto, con otra otro pregunta punto antes de que quisiera seguir, que me aclarara, que tenga que ver con discúlpenme, por favor. Sí. Es el del número único de identidad, que este número sería usado por todas las instituciones del Estado, o vamos a estar en el mismo relajo que tenemos ahora, que el pasaporte es un número, que la cédula es un número, que para inscribirte en la escuela, aunque para inscribirte en la escuela están usando el número único de identidad, pero si es un número único que va a regir a todo, a pasaporte, a licencia, a cédula, a pago de impuestos, quisiera una aclaración en ese sentido. Yo estaba siguiendo la pregunta que ha hecho Pedro Álvarez, que tiene que ver con el ADN. ¿Cómo es posible entonces? Pues eso está señalado, ahí se habló de que hay que elaborar un reglamento. Si nosotros tenemos serios problemas, y la ley no es explícito en eso, en torno no a la digitalización, sino a la privacidad. Habla de la privacidad en sentido general. ¿Qué garantía tenemos en este país? Que esos bancos de datos y ya a nivel de ADN no pasen a comercializarse más como se está comercializando todo en República Dominicana. No hay ninguna garantía. O sea que al mismo tiempo que la pregunta me parece que es pertinente, ahí se nos abre otro campo y es la privacidad de la data de cada persona, que no hay garantía aún en esta misma ley de acto civil. Bueno, la misma ley prohíbe la utilización de esos datos, excepto cumpliendo los requisitos estrictos exigidos para que se tenga acceso. Es decir, públicamente, pero restringido. Es decir, porque son datos públicos, los datos de las actas de nacimiento y la misma biometría. Solamente se tendrá acceso mediante el cumplimiento de esos requisitos estrictos y que se demuestre la necesidad de lo mismo. Es decir, que tampoco eso podría ser porque una persona necesita hacerlo sin probarlo. Pero volvemos al mismo problema. Si tenemos que el control de esto está en la Junta Central Electoral, y la Junta Central Electoral está en manos de partidos políticos, y el partido gobernante oficial determina muchas de las decisiones, estamos entonces ante un atolladero o un túnel. ¿Por qué? Porque quien controla la Junta Central Electoral te controla todos estos procesos. Ahora, no sería necesario hablar de una institución independiente autónoma. Por ejemplo, en otros países le toca a un Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Tecnología e Innovación. ¿Por qué? Porque cada vez vemos intereses políticos partidarios de fracciones que son las que se apoderan de estas instituciones del Estado. O sea que estaríamos hablando
de un proceso de privatización del Estado. Acuérdense que aquí el Consejo de Empresa Nacional de Empresa Privada anunció que toda la data nacional recomendó en un congreso que celebró la ONE debe de pasar a manos del sector privado. Absurdo, no. Eso No, fue. pero también hay algo, o sea, muchas instituciones, el mismo caso del CICLA, acceden a informaciones de las personas. O sea, lo que está planteando Luis Humberto Vargas es que no hay la seguridad, no hay un mecanismo que garantice que el dato solamente puede ser accesado por la persona, o sea, no hay un anonimato del dato, sino que el dato puede ser usado tanto por instituciones, otras instituciones del Estado, sin el anonimato correspondiente. Porque si es para elaborar estadísticas, la elaboración de estadísticas, hay una ley que protege precisamente el dato, y es como dice Luis, en otros lugares, en otras naciones, para eliminar procesos como realización de censo, los institutos de estadística son los que manejan el dato del registro civil. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que plantea Luis Vargas. Sin embargo, debemos de plantear que es la institucionalidad a lo que debemos de aspirar. Porque se supone que una institución como la Junta Central Electoral debe de ser independiente. Si vamos a lo que es la República, Mira, de la ley. Yo quiero agarrar esa palabra institucionalidad y ya estamos concluyendo, ¿verdad? Para decir que el fondo de todo esto es construir una nueva forma de ciudadanía, ciudadanos responsables que respetan las reglas, porque dicen por ahí, el que hizo la ley hizo la trampa. Entonces podemos hacer las mejores leyes y si existen esas mafias a las que estamos acostumbrados, ninguna ley va a resolver la situación. Entonces aprovecho para decir, necesitamos ciudadanos responsables y esa va a ser la base para construir una mejor República Dominicana. Sí, finalmente yo quiero decir que la ley 423 es un paso de avance porque recoge la dispersión que había y en ese sentido permite entonces tener un cuerpo legislativo que independientemente de sus imperfecciones, porque nada es perfecto, permite la perfección de la misma y los aportes, incluso las contradicciones con la misma. No obstante, doctor Benito Pineda, se debería de corregir el tiempo para la declaración del nacimiento, porque eso va a traer una serie de situaciones conflictivas y va a restar a esta ley. Eso es importante. Sí, creo que coincido con el doctor Benito. La ley es un paso de avance, pero creo que hay elementos que debemos seguir apostando. Correcto. El tema de fortalecimiento de las instituciones, el tema de que hay grupos étnicos que van a estar afectados. El legislador perdió la oportunidad para dar respuesta significativa a miles y miles de dominicanos y dominicanas que nacieron aquí, que tienen cultura dominicana, no integrarse a la sociedad. Entonces es un tema que la ley está bien, vamos avanzando, pero también tenemos que ver esa población que al final que el Estado que se define, el Estado de social y de derecho, y que pueda tener a todos sus hijos bajo un mismo esquema y protección de derechos. Bien, hay diferentes opiniones, en algunas coincidimos, en otras puede haber alguna divergencia, pero sí estamos de acuerdo que esta ley necesita ser rediscutida por las implicaciones que tiene desde el punto de vista jurídico, legal, institucional, desde el punto de vista de los dominicanos, desde el punto de vista de los extranjeros, desde el punto de vista de los migrantes. Si queremos
impulsar estos procesos de institucionalización que muchas veces no se toma en consideración. No es la institución formal, no es la institución legal. Aquí hay muchas instituciones que existen real y efectivamente. Es una mala comprensión de una perspectiva sociológica de lo que es la institución. Aquí estamos delante de procesos que pudiéramos decir de ilegalización permanente, de violencia permanente, de desconocimiento de derechos permanentes, como también hay por otro lado algunos derechos que se reconocen, y hay fuerzas, porque esa es la sociedad dominicana, donde gente de buena voluntad, gente que está de acuerdo con respeto, ejercicio de los derechos, pero que hay otros, aprovechando posiciones de poder, aprovechando posiciones de, digamos, de carácter nepotista, abusan. Pero lo que queremos es una sociedad justa. Entonces, quede claro que esta ley abre una serie de espacios y de puntos que habría que seguir discutiendo. En este sentido, queremos aprovechar la ocasión para recomendar el libro Cultura del Tigueraje en República Dominicana, una propuesta para una revolución cultural, escrito por nuestro colega, doctor José Dunque, donde con esta síntesis ustedes tendrán una idea y esperamos que lo puedan leer y más aún lo puedan comprar. Dice, Cultura del Tigueraje en República Dominicana es una propuesta sociológica, historiográfica y política en la que veo al país como un paciente con diagnóstico grave, el tigueraje, y requiriendo una revolución cultural. O sea que es una aproximación desde otro vértice ante estos problemas que hemos estado discutiendo y que continuaremos conversando en posteriores programas. Y esperamos que haya esta apertura, porque esto debió de haberse discutido en una mesa de diálogo, que no se hizo. Había una mesa de diálogo que pudo haber discutido esto, que es la mesa de diálogo que se constituyó sobre relaciones exteriores y migración. Y ya la mesa fue desmontada sin antes haber logrado sus objetivos. Pero esperamos que esta disposición de diálogo, empezando por el señor presidente, se practique, aunque con cierta tardanza. Muchas gracias por haber estado participando con nosotros en este importante e interesante programa que seguro va a desencadenar opiniones a nivel de sectores específicos, a nivel de instituciones particulares, como también a nivel nacional. Muchas gracias. Su Mundo TV.